Bienvenidos a una nueva sesión de modelado de sistemas. El día de hoy estaremos trabajando con solución numérica de ecuaciones diferenciales. Cabe resaltar que los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias son procedimientos utilizados para encontrar lo que es la aproximación numérica a la solución de una ecuación diferencial ordinaria. Su uso también se conoce como una integración numérica, aunque este término a veces se toma solamente para dar el significado sobre el cálculo de una integral. En muchas ocasiones, las ecuaciones diferenciales no pueden resolverse usando funciones analíticas o sus soluciones son un poco complicadas de obtener. Sin embargo, para efectos prácticos como lo es en ingeniería, una aproximación numérica suele ser la solución suficiente. Los algoritmos que estudiaremos en esta sección pueden usarse para obtener la aproximación media o como un método alternativo para la solución de ecuaciones diferenciales mediante uso de técnicas de cálculo infinitesimal. El primer método numérico que estaremos trabajando y los métodos más bien que estaremos trabajando van a ocupar la siguiente notación. Y de k representa el valor exacto de la solución en un tiempo tk, ¿sí? Para esto nosotros vamos a estar trabajando directamente con lo que va a ser nuestra función en tiempo continuo, ¿sí? Hay que recordar que para definir una función continua, el límite de la función en cierto punto por la izquierda debe ser el mismo límite de la función por la derecha, ¿sí? Esto nos va a definir continuidad sobre todo el dominio que sería el tiempo. Ahora, nosotros lo que vamos a ocupar es que el tiempo tk, solamente para cuestiones de lo que va a ser la integración numérica, lo vamos a tomar en forma discreta. ¿Y esto por qué va a ser? Porque el continuo para una computadora no lo podríamos hacer. Hay que recordar que lo que tenemos en los números reales son infinitos números. Pero también, si nosotros tenemos un intervalo cerrado desde 0 a 1, es decir, que el tiempo solamente pertenezca a este intervalo cerrado, es decir, incluyendo el límite en 0 y el límite en 1, entre estos dos puntos existen infinitos números, ¿sí? Infinitas particiones para poder realizar todo el dominio. Si nosotros partimos en dos este intervalo, es decir, de 0 a 1 medio, en este intervalo siguen existiendo infinitos números. Por lo tanto, una computadora como tiene memoria limitada, no podemos ocupar infinitos datos para una solución. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es particionar lo que sería este dominio. Es decir, estaremos trabajando con particiones en un intervalo. Y estas particiones van a definir números discretos que los podemos tomar como números reales, pueden ser números enteros u otro tipo de números. Entonces YK va a representar ese valor exacto. Además, YK será el valor aproximado de la solución que obtenemos al aplicar el método numérico. Como nosotros estamos aplicando discretización sobre lo que va a ser el dominio de la ecuación, es decir, si nuestra ecuación era de este estilo, ahora la discretización nos va a implicar que vamos a tomar puntos de la imagen, es decir, vamos a tomar aquí un punto, aquí otro punto, y así sucesivamente sobre la solución. Pero como estamos tomando valores discretos, nosotros por una interpolación numérica lo podríamos ir siguiendo. Sin embargo, puede existir el caso de que cierta información se pierda o existan errores, ¿sí? Es decir, no vamos a tener el valor exacto, vamos a tener un valor aproximado. De ahí que nosotros vamos a obtener valores aproximados. Además, vamos a tener una diferencia que va a ser
la función evaluada en el valor real menos el aproximado, y como estamos trabajando nuevamente con métodos numéricos aplicados sobre sistemas computacionales, pues no vamos a tener, por ejemplo, si tenemos pi, pi sabemos que es un número irracional, que quiere decir que la forma de pi, que es 3.14, 15, 16, etcétera, pues lo vamos a redondear. No podemos tomar todos los valores de pi. Entonces van a existir errores de truncamiento. Además, el esquema general que siguen los métodos que representan será el siguiente. Vamos a iniciar una partición sobre un intervalo ahora que va a ser el tiempo inicial y el tiempo inicial más una alfa. Esta alfa va a ser un valor positivo, puede ser un valor real positivo o puede ser un valor natural. Y lo vamos a dividir en n partes iguales. Es decir, cada partición va a tomar el valor del tiempo inicial más j veces esa partición. Esa partición la vamos a dividir como h. Y esto va a tener desde j igual con 0 hasta n. De tal manera que h va a ser el tramo extremo que vamos a tener desde nuestro tiempo inicial, t0, y dividido entre el número de particiones. Por lo tanto, vamos a conocer los valores y0, y1, yk, hasta yk-1, ¿sí? El resto de los valores los vamos a calcular de forma progresiva en función de los valores anteriores. A este método numérico de k pasos. Por último, es interesante hacer notar el hecho que en la práctica o la implementación de estos métodos se llevará a cabo mediante el uso de una computadora. Por ello es imprescindible el complemento de estos aspectos teóricos sobre la práctica. El primer método numérico que estaremos trabajando es el método de Euler. Antes de iniciar con este método, déjenme platicarles un poco de quién fue Leonhard Paul Euler. Que, bueno, Euler se puede pronunciar como Euler. Leonhard Euler fue un matemático y físico suizo. Se trata de el principal matemático del siglo XVIII y uno de los más grandes y prolíficos de todos los tiempos. Muy conocido por el número de Euler o de Euler, el número exponencial, que en este caso lo podemos determinar como esta sucesión. Euler vivió en San Petersburgo y también en Berlín. La mayor parte de su vida adulta la trabajó realizando descubrimientos importantes en las áreas como lo que es el cálculo o teoría de grafos. También introdujo gran parte de la terminología moderna y notación matemática, particularmente para el área y análisis matemático como, por ejemplo, la noción de función matemática y analítica. Asimismo, se le conoce por sus trabajos en el campo de la mecánica, la óptica y la astronomía. De hecho, nosotros trabajaremos con lo que es un algoritmo que se le conoce como Euler-Lagrange, que es para el modelado de sistemas mecánicos, eléctricos o electromecánicos, que es un complemento para lo que es la segunda ley de Newton. Ahora sí, iniciando con el método de Euler. A lo largo de esta sesión vamos a considerar el siguiente problema de valor inicial. Tenemos una ecuación diferencial donde nuestra variable dependiente es y, nuestra variable independiente será t, haciendo alusión que esto va a ser el tiempo, y esta derivada de primer orden la vamos a estar igualando con una función, ¿sí? Esta función es conocida para nosotros y conocemos las condiciones iniciales. Esta función f va a cumplir con todas
las condiciones del teorema de existencia y unicidad sobre un intervalo de t0 a t0 más h. El valor yk lo encontraremos mediante un valor anterior a yk más 1. ¿Sí? Es decir, tenemos yk y con esto vamos a encontrar yk más 1. Por tanto, estamos ante un método que será de un solo paso. Este consiste en dividir primero lo que es este intervalo en n partes iguales, como ya se había comentado anteriormente, de tal forma que en el tiempo 1 vamos a tener t0 más h, en el tiempo 2 vamos a tener t0 más 2h, y así sucesivamente hasta llegar al tiempo tn, que va a ser equivalente a t0 más n veces h, y esto va a ser el extremo de lo que va a ser nuestro intervalo donde vive la solución. H en este caso va a ser alfa entre el número de particiones que vamos a obtener. Posteriormente a eso, si aplicamos la definición de la derivada, donde sabemos que la derivada es un límite, en este caso la derivada en el tiempo tk de y va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de y evaluado en tk más h más y en tk sobre h. Ahora, nosotros no podemos hacer que h tienda a 0 porque en este caso no vamos a aplicar la solución analítica. Pero podemos hacer esta h lo suficientemente pequeña como para poder hacer la siguiente aproximación. Es decir, nosotros sabemos que la derivada de y tk es igual a nuestra función basado en la ecuación diferencial que queremos resolver, una función que depende de nuestro tiempo tk y nuestra yk. Pero esto, como lo estamos aproximando a un h lo suficientemente pequeño, entonces ahora me voy a olvidar de que estoy trabajando aquí con el límite. Y yo sé que esta h es un valor muy pequeño. H puede ser 0.1, puede ser 0.001, puede ser 1 por 10 a la menos 20, etc. Pero esto va a depender de la solución que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, ahora, si despejamos de aquí este elemento, vamos a tener que en el siguiente paso, ytk más 1 su derivada, va a ser igual a yk más h f de tk, es decir, despejamos de aquí este término, este elemento que está sumando lo vamos a pasar hacia allá y podemos obtener la sucesión, de tal manera que vamos a obtener esto para k igual con 0, 1 hasta n menos 1. En esta parte solamente permítanme corregir un error que tengo aquí. Este no es un símbolo positivo, debe ser un símbolo negativo, de tal manera que ahora sí nos quede esta expresión. Posteriormente, si igualamos nuestra ecuación donde tenemos la derivada como se aparece aquí en esta diapositiva, y nosotros conocemos yk, entonces podemos calcular el siguiente paso. Es decir, ya conocemos quién es yk, conocemos quién es el tiempo tk y sabemos quién es la función. Solamente bastaría evaluar la función en el tiempo tk y nuestra variable dependiente yk, eso multiplicarlo por h y sumarle la yk para cada uno de los pasos que vamos a hacer. Si nosotros partimos de nuestra condición inicial, que sería el tiempo 0, entonces esta ecuación que tenemos aquí se le conoce como el método de integración numérica de Euler. Ahora, una interpretación geométrica de este método es que tenemos una condición inicial, ¿sí? Que es y evaluada en el tiempo 0. Esta va a representar un punto en el plano de y respecto al tiempo por donde pasa la curva solución. Para esto entonces se va a cumplir que la pendiente evaluada en ese tiempo va a ser igual a nuestra función.
lo cual nos permite trazar una recta que pasa por este punto y la pendiente que va a ser nuestra función en el tiempo 0 y y0. Es decir, esta recta va a aproximar a la solución alrededor del tiempo 0. Entonces, si tomamos la recta que se encuentra entre el valor que le corresponde al tiempo 1, ahora tendremos el punto en el tiempo 1 y y1, es decir, este punto. Y si repetimos el proceso, podemos encontrar el punto para el tiempo 2, posteriormente el punto para el tiempo 3, tiempo 4 y así sucesivamente. Pero recuerden que esto es una aproximación numérica, por lo tanto vamos a ir teniendo un error de truncamiento. Esta interpretación gráfica define lo que es el método de Euler. Para ejemplificar lo que es este método, tenemos esta ecuación diferencial, donde tenemos la derivada temporal de y va a ser igual a 0.2 y, con condiciones iniciales y evaluada en 0 igual a 50. El paso que vamos a tener sobre la integración numérica h va a ser de una décima. Ahora, la solución de esto vamos a ocupar la forma de, en este caso, f de tk yk va a ser 0.2 por yk. De tal manera que la forma de la ecuación que determina el método de Euler, para este ejemplo, va a ser descrita de esta forma. Ahora, vamos a iniciar con tk igual con 0, que va a ser este valor. Por lo tanto, yk va a ser igual con 5. Lo primero que vamos a obtener es el valor y1, que esto va a ser igual a y0, que para nosotros es este valor, que es 50, más h, que para nosotros es el paso de integración numérica, que sería 0.1, que multiplica a f de tk y yk, es decir, a 0.2 por yk. Pero recordando que estamos en yk 0, es decir, esto va a tener 50. En otras palabras, si nosotros hacemos este método a lo largo de ciertas iteraciones para el tiempo 0, pues sabemos que vamos a tener 50. El método exacto, que es la solución de la ecuación diferencial, si nosotros tenemos entonces y' menos 0.2 y igual con 0, esta solución basada en lo que es el factor integrante, vamos a tener entonces que y e a la menos 0.2 t por y de t, su diferencial respecto al tiempo es igual con 0. Por lo tanto, la solución de esta ecuación diferencial que vamos a tener aquí, la solución entonces será en términos de y igual a e a la 0.2t menos el tiempo inicial, que sabemos que es 0, por la condición inicial, y0. Y0 es 50, el tiempo inicial es 0. E elevado a la 0 es la unidad. Es decir, tenemos 1 que multiplica 50, entonces la solución por el método exacto va a ser 50. Pero el método numérico también nos define que ya conocemos y0, que va a ser 50. Si seguimos así, tanto evaluando las soluciones para cada instante del tiempo basado en el paso de integración, vamos a ir obteniendo los valores exactos de la ecuación diferencial. Pero también con el método de Euler podemos ir obteniendo cada uno de los valores. Y observamos que se puede apreciar que existe un error de este valor a este valor. Y este es el error por truncamiento.
Ahora, una vez que ya se tiene este método, lo podemos llevar mediante lo que es un programa de computadora. Esto lo veremos en una sesión más adelante, donde se dará una breve introducción a lo que es el software de MATLAB. Se estará explicando cómo se puede trabajar en este ambiente y por último se hará este método numérico para que ustedes puedan programar los siguientes. Ahora, existe una mejora al método de Euler. Se conoce como el método de Euler mejorado. Y este se basa en la integración numérica nuevamente, como en el caso anterior. Pero si nosotros hacemos la solución de esta integral o integramos directamente esta solución, vamos a tener que para un tiempo t1, que va a ser t0 más h, y nuestro tiempo inicial, es decir, la integral de esto, desde t0 a t1, para preservar la igualdad, tenemos que integrar también este lado, de t0 a t1, diferencial del tiempo. Una vez que hacemos esta representación de la integral, por el teorema fundamental del cálculo, estos dos operadores se van a eliminar y nos va a quedar y de t evaluada en el límite superior menos y de t evaluada en el límite inferior, que precisamente es esta forma. Y del otro lado nos queda la integral de nuestra función f de t, y, diferencial del tiempo. Si nosotros despejamos el tiempo superior, bueno, la función evaluada en el tiempo superior, obtenemos esta expresión. Y podemos pensar que el error cometido puede disminuir si la integral anterior por el promedio de los dos valores en los extremos del intervalo. Y esto es el método del trapecio. Una vez que ya definimos esto, vamos a obtener que la integral desde t0 a t1 la puedo obtener mediante lo que es h medios de nuestra función evaluada en t0 y0 más la función evaluada en t1 y1. Y el problema ahora va a ser encontrar esta y1. Ahora bien, podemos reemplazar esta y en el tiempo 1 por el valor aproximado aportado por el método de Euler. Es decir, ahora vamos a tener esta y1, que la voy a definir como una z1 solamente por motivos del cálculo, de tal manera que esto va a estar calculado por el método de Euler. Una vez que tenemos el método de Euler, lo podemos sustituir sobre nuestra función anterior y obtener lo que es el método numérico, basado en la aproximación de Euler. Ahora, en general, para y k más 1, que va a ser igual a yk, más el método del trapecio, donde esta parte la vamos a estar aproximando directamente con el método de Euler. Entonces, para k igual con 0, 1, 2, hasta n-1, podemos definir que este es el método de Euler mejorado. Y predice primero y después corrige. Una vez que tenemos ya en cuenta este método, lo aplicamos sobre un ejemplo. Este ejemplo es obtener la solución numérica de esta ecuación diferencial. Donde lo primero que tenemos, aquí solamente permítanme quitar estos términos, estos no van. Entonces tenemos lo que es la derivada de y respecto del tiempo igual a una función del tiempo y de y, que esta va a ser equivalente a tener el tiempo menos y. Vamos a tener condiciones iniciales y0 igual con 2. Y queremos conocer el valor aproximado en y igual con 1, cuando tenemos un paso de 0.2. Lo primero que vamos a hacer es encontrar z1, ¿sí? Y z1 pues va a ser la condición inicial por el método de Euler, más lo que va a ser nuestro paso de integración, que es 0.2, por nuestra función evaluada en el tiempo 0, que va a ser 0, y y0, que para y en el tiempo 0, esto va a ser igual con 2.
Es decir, vamos a tener aquí 0 menos 2 multiplicado por h, obteniendo esta solución. Y ya con eso tenemos lo que es la primera aproximación, es decir, la aproximación. Ahora, con esta aproximación nosotros ya podemos calcular y1. Y1 va a ser y0, que ya lo conocemos, que es 2. Este de aquí. Un medio de f evaluado en t0 y y0, que ya lo conocemos, que fue la primera aproximación, o la predicción que tuvimos, que es 1.6. Y posteriormente, f en las condiciones iniciales. Una vez que conocemos estos valores, encontramos que y1 va a ser igual a 1.66. Podemos seguir con este método, lo podemos seguir repitiendo para obtener y2. Pero en este caso tenemos que obtener z2. Z2 se va a calcular con el método de Euler, de tal manera que ya conocemos el y1, que es 1.66, conocemos h, conocemos f evaluada en y1 y t1, y obtenemos z2. Con eso ya podemos obtener el cálculo de y2, obteniendo una aproximación que y en el en el paso 2, que es para h igual a 0.2, es decir, estamos en el tiempo igual con 0.4, esto va a tener un valor de 1.4172. Y así podemos seguir calculando cada uno de los elementos de esta ecuación diferencial. Ahora, ese fue el método de Euler mejorado. Hay otros métodos que se basan en estas aproximaciones. El siguiente método es el método de Runge-Kutta. Este es un método de cuarto orden, es decir, estamos obteniendo 4 elementos para poder hacer la integración numérica. Al igual que en el método de Euler mejorado, obtenemos la integral de nuestra función f de t, y, diferencial del tiempo. En este caso lo vamos a estar asociando como un sexto de f, que va a multiplicar a f de t k y k más 4 veces f de tk más un medio, y de tk más un medio, más f de tk más 1, y de tk más 1. ¿Sí? En este caso, y de tk más un medio lo podemos aproximar con la regla de Simpson. En primer lugar, necesitaremos los ajustes para y k más 1 y yk más un medio, como aparece aquí en pantalla. Si aplicamos el método de Euler, podemos obtener yk más un medio, que va a ser yk más h medios por m1, donde en este caso m1 la vamos a estar asociando como nuestra función evaluada en el tiempo tk y yk. Posteriormente, para corregir la estimación de yk más un medio, vamos a aplicar la siguiente regla. Vamos a tener yk más un medio, que va a ser yk más h medios de m2. Pero ahora m2 va a tener la forma de nuestra función evaluada en tk más h medios más yk más m1 h medios. Ahora necesitamos estimar los valores de yk más un medio. Y para eso vamos a aplicar el método Euler. Entonces tenemos esta aproximación. Una vez que tenemos eso, lo siguiente sería predecir yk más 1. Para eso vamos a hacer uso de la última estimación, que sería en yk más un medio, por el método de Euler, obteniendo esta aproximación, pero ahora en este caso m3 va a ser nuestra función evaluada en tk más h medios y yk más m2 h medios. Por último vamos a obtener m4, que ya va a ser en el extremo de la aproximación. Es decir, el método de Runge-Kutta se obtiene sustituyendo cada una de estas estimaciones sobre la integral, de tal manera que para y k más 1
igual con esta expresión que va a ser un medio de m1 más 2 veces m2 más 2 veces m3 más m4, donde m1 va a ser nuestra función en el tiempo tk y yk, m2 va a ser nuestra función evaluada en tk más h medios y yk más m1 h medios, m3 va a ser nuestra función de corrección para tk más h medios y yk más m2 h medios, y por último la predicción m4, que va a ser ftk más h y yk más h por m3. Este método numérico es, desde cierto punto de vista, mejor que el método de Runge-Kutta, que el método de Euler, perdón, y el de Euler mejorado. ¿Por qué? Porque es un método numérico de cuarto orden. Ahora, si nosotros aplicamos esto sobre la misma solución del ejemplo anterior, lo primero que tenemos que hacer es obtener los valores M1, M2, M3 y M4 cuando conocemos quién es nuestra condición inicial. Nuestra condición inicial en el tiempo 0 es y igual con 2. Tenemos un paso en h igual a 0.2. M1. M1 sabemos que es f de tk y k. En este caso es nuestra función evaluada en 0 y 2 para el tiempo 0 y y igual con 2. Esto nos va a arrojar un menos 2 sobre f. Luego obtenemos m2, que vamos a estar evaluando tk más h medios, ¿sí? Donde tk en este caso es t0 más h medios sería 0.2 sobre 2, sería sobre 0.4, y tendríamos ahora 0.1, perdón, y ahora entonces estaríamos evaluando nuestra función en 0.1 y yk más m1 h medios, donde yk es menos 2, es 2, perdón. Luego tenemos m1 que es menos 2, tenemos h sobre 2. Esto nos va a arrojar un valor de menos 1.7. m3, que va a ser una corrección. Esta corrección va a estar en el tiempo tk más h medios, que va a ser en el tiempo 0.1. Ya sabemos quién es yk. Tenemos el valor de m2, que es el último que se obtuvo, y obtenemos entonces m3 igual a menos 1.73. Siguiendo con m4, que ahora va a ser el tiempo tk más h, que es este valor, tenemos yk, que sería ahora evaluando nuestra función en ese tiempo, y ya tenemos h y m3, obteniendo un valor de menos 1.454. Es decir, al aplicar el método de Runge-Kutta sobre esta ecuación diferencial, lo que haremos es sustituir dichos valores, obteniendo una solución en el tiempo, más bien en el paso 1, que sería en el tiempo de 0.2 segundos, igual con 1.6562. Ahora, como ustedes pueden notar, este método requiere de numerosos cálculos o de numerosas operaciones que se deben hacer, y estas pues se pueden realizar de una forma un poco más adecuada aplicándolas sobre lo que es un software de programación estructurada. Como les había comentado anteriormente, el software que les estaré mostrando en esta asignatura va a ser MATLAB. Entonces, en el siguiente video estaremos trabajando con una breve introducción a lo que sería MATLAB. Les agradezco mucho la atención a esta presentación. Hasta luego.